versículos 21 al 23. Todos juntos, hermanos, vamos a hacer esta lectura. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Juan Manuel Corte, que nos trae el mensaje en esta tarde. Gracias, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros. Y solamente, Padre, te pedimos que a través de la meditación de tu palabra hables a nuestras vidas y nos permita, Señor, tenerse el alimento espiritual que estamos buscando. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y bueno, en esta tarde yo quise llamarle a la meditación que vamos a tener la familia en la posmodernidad. La familia en la posmodernidad. Y así como leímos ya aquí en Colosenses 1, del 21 al 23, vamos a basarnos en esta porción de la palabra de Dios. Pero yo quisiera hacer una pequeña introducción, o quizás no tan pequeña, pero que tiene que ver con lo que vamos a leer, con lo que hemos leído. Y yo quiero decirles que en el transcurso de la historia, el hombre ha tratado de definir las diferentes épocas por las que la humanidad ha pasado. Y así se ha hablado, por ejemplo, de la Edad Antigua, de la Edad Media, de la Edad Moderna, que la podemos poner en esas tres partes, aunque ha habido muchas edades. Ha habido, por ejemplo, dentro de la Edad Media, pues varias partes, hablando en música, el clasicismo, por ejemplo, el nacionalismo y otro tipo de cosas o de fracciones o de fragmentos que la humanidad le ha dado a estas épocas, a cada época. Y se dice que en la actualidad pues estamos viviendo la edad posmoderna, que quiere decir después de lo moderno. Yo creo que para la mayoría de nosotros aquí, lo moderno fue lo último, era lo último. El carro muy moderno, la casa moderna, la ropa moderna, pero ya estamos en la época posmoderna. Ya nosotros pues ya somos modernos también, ¿verdad? Ya pasamos por ahí. Pero me llama la atención, hermanos, lo que algunos psicólogos hacen con respecto a la concepción de la iglesia en esta época, en la época posmoderna, en la época que estamos viviendo, en el presente. Y yo quisiera mencionar algunas características que los sociólogos dan por hecho con respecto a la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de la comunidad, ¿verdad? De la comunidad eclesiástica. Primero dicen ellos que la posmodernidad ha incidido directamente en la concepción moderna de ver a la religión como algo institucional, como algo único, definido e intocable. Y esto pues tiene su forma de ser y su razón de ser, en el sentido de que la iglesia como institución, inclusive dentro de las diferentes culturas, dentro de la diferente historia de los países, la iglesia ha permanecido de alguna manera independiente del Estado, aunque sabemos y entendemos que la iglesia y el Estado, aún dentro de la modernidad, en esa independencia que se dice, aún así tienen
injerencia. Se llevan de alguna manera u otra, y nosotros como evangélicos lo entendemos y lo vivimos, porque podríamos pensar aquí que el catolicismo tiene mucha relación con el Estado, a diferencia en este caso, la iglesia evangélico-cristiana, en donde queda relegada, y quizás ahí sí pudiéramos decir que es un poco más independiente, ¿verdad? En segundo lugar, los sociólogos modernos o posmodernos, vamos a llamarles así, dice que el enfatizar en las profundas diferencias doctrinales al punto de diferenciar una denominación de la otra, ahora ya está en el olvido. Otra vez lo repito, enfatizar en las profundas diferencias doctrinales a punto de diferenciar una denominación de la otra, ya está en el olvido. Esto es lo que los sociólogos dicen. Otra cosa que dicen es que las iglesias institucionalizadas, establecidas como pilares e íconos de las sociedades, han quedado en el rezago. Otra vez, las iglesias institucionalizadas, establecidas como pilares e íconos de las sociedades, han quedado en el rezago, pues han sido incapaces de instruir, de formar y de dar respuestas pertinentes a las nuevas generaciones. Y todavía otro concepto que ellos manejan como sociólogos en la actualidad es un concepto que probablemente nosotros lo tenemos más claro y que lo estamos viviendo, hermanos, como congregaciones y como iglesias. Ellos dicen que las juventudes, y yo voy a decirlo en yo le estoy aumentando aquí porque ellos hablan de las juventudes, pero yo creo que aún los adultos tienen pérdida de confianza en los cuerpos eclesiásticos y optan por una búsqueda más orientada en personas que en instituciones, en individuos más que en lugares establecidos. Y esto lo estamos viviendo actualmente de una manera muy vista por la situación que vivimos nosotros como pandemia a nivel mundial. Antes del COVID, nosotros nos reuníamos en las iglesias y nosotros éramos parte de la instrucción y de la formación eclesiástica, en este caso, que estamos hablando de iglesia, y formábamos un todo, una parte, un todo. Pero a raíz de la pandemia, a raíz de este problema mundial, empezamos, tanto jóvenes como adultos, a acudir ya no a las iglesias, sino a las personas. ¿Y cuántos de nosotros se nos hizo muy fácil entonces hablar de personajes que a nivel nacional o internacional dan sus referencias bíblicas, sus referencias o sus posturas doctrinales, y entonces se cambió ese concepto? Y ahora en la actualidad ya no, en la iglesia ya no habla de su pastor, sino habla de aquel personaje o aquella persona la cual comúnmente está oyendo o está viendo a través del internet o de las redes sociales. Yo no quiero decir que esto está mal, pero sí es un concepto que se está viviendo y que está cambiando de alguna manera lo que es la iglesia como nosotros la concebimos. Entonces, cuando tenemos una opinión o cuando queremos tener algo que tenga que ver con la palabra de Dios, ya no nos referimos a el pastor dijo, sino a fulano de tal lo dijo. ¿Por qué? Porque lo vi en internet. Entonces, por eso dice ahí que las juventudes, y yo le estoy poniendo aún los adultos, ante la pérdida de la confianza en los cuerpos eclesiásticos, optan por una búsqueda más orientada en personas que en instituciones, en individuos
más que en lugares establecidos. Y tenemos que ver, esta es la concepción de los sociólogos, pero que tiene que ver de alguna manera una realidad, porque en sí, hermanos, en sí se ha perdido en un tanto la confianza en los cuerpos eclesiásticos. Podemos decir entonces que se está gestando una nueva manera de ver la religión y por ende la iglesia. Ante este hecho innegable, podemos señalar sin temor a equivocarnos que las iglesias evangélicas, especialmente aquí en Latinoamérica, están en un proceso de cambio, a las cuales en otro tiempo y por influencia de la cultura hemos entendido y las hemos entendido en términos denominacionales. En otras épocas, y estamos hablando de otras épocas hace 2, 3 años, quizás también hacia atrás, los paradigmas denominacionales eran necesarios para las iglesias en su teología, en sus posicionamientos sociales y hasta en la manera de hacer misión en el mundo. Hoy, esas barreras denominacionales no son tan decisivas ni visibles, aún más se están derrumbando. Todo esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo con respecto a la idea del posmodernismo que está imperando en nuestro mundo. Y todavía comentan así: para las nuevas generaciones, y analicémoslo y reflexionémoslo, para las nuevas generaciones, ser parte de una denominación cada vez más deja de ser relevante, alejándose así sigilosa y rápidamente del llamado denominacionalismo y aperturándose cada vez más a la pluralidad religiosa en que se vive e incluyendo en sus relaciones y entorno de vida a otras voces que en otros tiempos serían cuestionadas y en este sentido también definidos como grupos que no tienen sus cimientos en la sana doctrina. El manejo de las emociones, que ahora está muy en boga, hermanos. El hecho de que tú asistas a un lugar donde las emociones se van a aflorar en la adoración, en la alabanza, en la lectura de la Biblia, aún en la predicación, es lo que se está buscando ahora. Y entonces las iglesias como tales, vamos a llamarle las iglesias conservadoras como tales, son criticadas y señaladas simplemente por el hecho de que ahí no se está haciendo cuestión o no se están llevando a cabo cuestiones emocionales. Y entonces las nuevas generaciones dicen: no, yo no voy allá porque son bien fríos. Yo no voy allá porque no cantan como se debe cantar. Y entonces el manejo de las emociones, la predicación de un evangelio diluido y tolerante, en donde se habla del amor de Dios. Y sí, Dios es amor y Dios nos ama, pero se habla de tal manera que se diluye en este caso el pecado, se diluyen las malas obras y se diluye todo eso, y Dios en su amor y en su misericordia a todos nos da y nos tiene por iguales. La intromisión de música mundana en la alabanza a Dios, ritmos y estilos que, hermanos, allá en el siglo XX, en el siglo pasado, yo creo que la mayoría de ustedes somos del siglo pasado, si no es que todos aquí, a excepción de Pría y de Dara, eran, hermanos, señalados como música mundana. Y ahora simplemente es música que se toca en las iglesias y que si no está en la iglesia ese tipo de música, entonces como que esa iglesia no vale la pena. Bachata, reggaetón, música tropical,
Porque, llegamos a oír a aquellos que interpretan esta música y dicen, es que depende de la cultura. Si estamos en México, pues lógicamente tenemos que tocar la música que tiene que ver con nuestra cultura. Y entonces se da más énfasis a lo sensual que a lo espiritual. ¿Y qué podemos decir de la permisividad eclesiástica para realizar actividades que no son de acorde a lo que Dios es, a su santidad, aún dentro de los templos? Gente bailando, gente gritando, gente haciendo desmanes que solamente se pudieran y tuvieran que ver con el mundo, y que sin embargo las puertas de las iglesias se han abierto para que haya este tipo de manifestaciones y para que entonces la gente esté contenta y pueda decir que está en comunión con Dios. Y todavía más, permitir y quizás muchas veces hasta acompañar a nuestros jóvenes a lugares donde la mundanalidad domina. Este es el posmodernismo, hermanos. Todo esto nos lleva a plantearnos preguntas tales como: ¿qué significa lo denominacional hoy? ¿Qué significa hoy ser presbiteriano, bautista, metodista, pentecostal? En verdad, hoy se puede ser presbiteriano, bautista, metodista, pentecostal. Y esta forma de analizar a la iglesia hoy en día nos lleva a las siguientes reflexiones, hermanos. ¿Qué es lo que nos identifica ante los demás como miembros de una denominación? La identidad que tenemos en este caso, por ejemplo, como presbiterianos, se basa solamente en los conocimientos doctrinales que hemos adquirido a través del tiempo. Le damos mucho énfasis, en este caso, al Instituto de Formación Cristiana. Entendemos y sabemos que a través del estudio de la palabra de Dios y a través del mismo, vamos nosotros teniendo aquellos rumbos o aquellos enfoques que nos hacen ser presbiterianos. Pero yo diría, ¿es suficiente eso? ¿Hasta dónde somos capaces de dar evidencia de nuestra fe sin acudir a las palabras y a los argumentos? ¿Hasta dónde alguien puede decir, él es presbiteriano, pero no por todo lo que nosotros decimos y por todo aquello en lo que nosotros creemos y aquello que manejamos dentro de la sana doctrina, sino simplemente por nuestra presencia y nuestro actuar y nuestra forma de hablar y de conducirnos ante los demás? Concebimos a la iglesia quizás como un organismo de reglas y procedimientos, los cuales hay que tomar en cuenta, los cuales hay que cumplir, los cuales hay que estar cabalmente en ellos para realmente ser denominacionales, pero dejamos en segundo plano nuestro pensar, decidir y actuar como hijos de Dios. La era posmoderna en la cual estamos viviendo está influyendo en todos nosotros al grado de ir aceptando de manera sutil sus propuestas y formas de vivir y de ver el mundo. El pecado, por ejemplo. El pecado ahora se denomina como una enfermedad, cuya solución es el tratamiento psicológico. Y entonces el tomador, o comúnmente borracho, como le llamamos, el drogadicto, el fumador, aquel que tiene problemas emocionales, lo primero que le recomendamos es ve con el psicólogo, porque el psicólogo te va a ayudar
y va a darte nuevamente el rumbo de tu vida. Porque el pecado se ha convertido en ese sentido en una enfermedad cuya solución es el psicólogo o quizás el médico, el psiquiatra. Aún más, ahora el pecado se concibe como algo justificable, hermanos, a los ojos de quien se dice ser dueño y señor de su cuerpo. Y entonces se pretexta así prácticas cuyos resultados son totalmente opuestos a la ley de Dios. Yo soy dueño de mi cuerpo, dice la mujer, y yo puedo abortar cuando yo quiera, porque es mi cuerpo. O en el caso de los homosexuales, es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. Sin entender que todo esto, de acuerdo a la palabra de Dios y haciendo a un lado precisamente la época en la que estamos viviendo, no es otra cosa, sino pecado. Y se le debe llamar por su nombre. No tomarlo nada más como algo que tiene que ver con lo psicológico, con lo social, con lo moral. No, el pecado es pecado. La mentira, el robo, la calumnia, los chismes, la indiferencia, la simulación, el orgullo, la vanidad, la pereza, la rebeldía, la violencia, las enemistades, los pleitos, las iras, las herejías, las borracheras, la apatía y tantos otros pecados señalados en la Biblia se han vuelto prácticas tan comunes en los hijos de Dios que han dado como resultado la pérdida total de autoridad ante nuestros descendientes, siendo entonces cuestionados por ellos cuando tratamos de señalarles que lo que hacen no es correcto. Y entonces viene la crítica y viene entonces el sello por parte de las generaciones actuales. Es que en la iglesia van puros hipócritas. En algún momento he compartido estas frases y estas expresiones, pero quiero volverlas a mencionar. Y algunas de ellas son: dile que no estoy. Ahora no le pago para que se le quite. Tú, pégale, no seas dejado. Una no es ninguna. ¿Qué tanto es tantito? Ay, por tan poquito, ya puso el grito en el cielo. Ay, sí, se cree la gran cosa. No lo tomes como chisme, pero fíjate que me dijeron. Y empezamos a expresar cosas. Pues ni modo. Lo bailado, ni Dios lo quita. Que Dios me perdone, pero no puede ser de otra manera. Pues ya sabes, lo hizo como Dios le dio a entender. Frases que emanan de nuestras bocas y que lejos de dar testimonio y ejemplo de nuestra condición como hijos de Dios, nos hace identificarnos y sentirnos aceptados por los demás. Hábitos y costumbres que envuelven la vida cotidiana en nuestros hogares. Hábitos y costumbres que justificamos con la idea de que llegue el domingo para asistir al culto y pedirle perdón a Dios. Hábitos y costumbres que estamos sembrando o hemos sembrado en nuestros hijos, de los cuales no podemos desprenderlos. Porque el mundo posmoderno nos ha enseñado que no se predica con el ejemplo, que es más importante la pasión y entrega por el trabajo, por el estudio, por las cosas materiales,
por el futuro asegurado y que le entrega obediencia y fidelidad a nuestro Dios queda en segundo plano o quizás ni siquiera tiene cabida en los planes de los padres para con los hijos. En este pasaje de Colosenses 1, del 21 al 23, Pablo hace referencia a nuestra condición como seres humanos. Y hace esta clasificación. Él habla y dice, como extraños y enemigos de nuestra mente, haciendo malas obras. Como extraños y enemigos de nuestra mente, haciendo malas obras. Un recordatorio de lo que éramos antes de ser, y dice en el siguiente versículo, reconciliados por Él, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y hasta aquí, hermanos, las palabras de Pablo nos suenan agradables. Porque todo aquello que tiene que ver con las malas obras, todo aquello que tiene que ver con aquellas cosas donde eran enemigos de nuestra mente, ya no tiene nada que ver ahora, y ahora somos presentados delante de Dios santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y quiero imaginarme algo, pues en mi imaginación, Pablo está escribiendo y entonces termina el versículo 22, así como lo estamos mencionando, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y quizás Pablo dice, acabé de escribir esta parte y voy con lo que sigue. Pero entonces el Espíritu Santo le habla y le dice, espérate, estoy hablando de una manera imaginaria, te falta un versículo. Un versículo que quizás debiera ser escrito con mayúsculas y con negritas para completar el propósito y la idea que llevó a Pablo a esta redacción, siempre movido por el Espíritu Santo. Porque entendemos, hermanos, allá en Timoteo, que toda la Escritura, se está refiriendo a la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todavía termina diciendo, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Y entonces en el versículo 23, Pablo escribe, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y entonces si juntamos estas dos partes que acabamos de leer, lo vamos a leer nuevamente y quizás le podemos dar una nueva o un nuevo giro. Dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y enseguida tiene un punto y coma porque no ha acabado. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y termina en este caso, esta parte diciendo, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro. Permanecer fundados y firmes en la fe y no movernos de la esperanza del evangelio. Son acciones que dependen de nosotros, hermanos, de nuestra voluntad, de nuestra perseverancia, de nuestros hábitos,
de nuestra entrega diaria. Y claro que todo esto es con la presencia y la ayuda de Dios. Pero reflexionémoslo, entendámoslo, asimilémoslo. Es con la presencia y con la ayuda de Dios. Pero a nosotros nos toca la disposición, la entrega, la sumisión, la obediencia, la fidelidad. No se trata de algo etéreo. No se trata de algo que de repente va a venir y me va a hacer las cosas bien y que ya no voy a hacer las cosas malas y que ahora eso que me está impidiendo hacer el mal me va a llevar por un camino de justicia y con rumbo a la santidad para llegar a ser el hombre perfecto de acuerdo a la estatura del varón perfecto. Se trata de que yo tengo que poner de mi parte y yo tengo con mi voluntad, con todo aquello que tiene que ver con mis decisiones, de estar dispuesto, de estar entregado, de ser sumiso, de obedecer y de ser fiel a Dios. Porque la fidelidad a Dios, hermanos, tiene que ver del hombre hacia Él, no de Dios hacia el hombre. Dios es fiel. ¿Somos fieles? Y yo terminaría preguntando, ¿estás velando y orando junto con tu familia para no caer en tentación? Y bueno, una de las oraciones, la oración modelo que Jesús dijo, precisamente es esa: no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación. Pero para nosotros, hermanos, el Padre Nuestro viene a ser lo mismo que para los católicos, simplemente un rezo, simplemente una repetición de palabras. No viene a ser algo reflexivo, no viene a ser algo que mueve nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida cada vez que lo repetimos. O simplemente es el repetir por repetirlo. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Tienes tú y tu familia su lámpara preparada y con el aceite suficiente para recibir al esposo? ¿Estás trabajando el talento o los talentos que el Señor te dio y estás asimismo impulsando a tu familia a descubrirlos y a ponerlos al servicio de Dios? ¿O por la apatía y la comodidad los tienes enterrados? ¿Estás al pendiente de tu familia? ¿O simplemente, como pensamos y creemos y tenemos la seguridad de que el evangelio es algo personal? Yo ya acepté al Señor, yo ya soy salvo. Allá ellos que vean qué hacen. Has sido convidado a la gran cena y le das prioridad a tus relaciones y actividades sociales que nada tienen que ver con Dios. El mundo posmoderno, hermanos, aspira a la globalización. Lo estamos viviendo ya. En el comercio, ahora podemos comer frutas tan exóticas que no pensábamos, o vegetales tan exóticos también que no pensábamos, y que vienen de China, y que vienen del Oriente, y que vienen de Europa, y que todo esto tiene que ver con la globalización. Ahora nuestra moneda y nuestra economía está sujeta y está anclada y está eslabonada a una cadena mundial, a un banco que es el que domina y predomina en la economía de todos los países. El mundo posmoderno, aparte de la globalización, aspira a la ciudadanía mundial. Y se habla acerca del gran reseteo y del famoso 2030, ¿no? En el 2030, supuestamente, según lo que se dice, ya no vamos a ser mexicanos, ya no vamos a ser michoacanos ni morelianos, vamos a ser ciudadanos del mundo. El mundo posmoderno
aspira a una religión ecuménica, en donde Dios es considerado el mismo tanto por una como por otra religión antagónica. Budistas, mahometanos, hindúes y todas las religiones que usted quiera pensar, todas van a tener el mismo Dios y al mismo Dios se van a dirigir. Y no estamos exentos de lo mismo, porque a final de cuentas también el cristianismo tiene su lugar dentro de las religiones del mundo. En pocas palabras, el mundo posmoderno nos está llevando por la carretera y por la autopista del gobierno mundial. Como dirigente de la iglesia, estás preparándote para enseñar y dirigir a otros en la verdad. Y aquí yo quisiera comentar, hermanos, algo que yo por lo menos lo he analizado y yo les quiero decir que lo he estudiado a fondo. Allá en los años 60, 70, y lo mencioné ya hace rato, quizás de otra forma, pero lo vuelvo a decir. Por la ignorancia, por ser neófitos en las iglesias, nuestros dirigentes dejaron entrar sutilmente, muy sutilmente, la música mundana. De tal manera que en la actualidad, y lo dije hace rato también, cualquier tipo de música, solamente con que le ponga usted letra, que tiene que ver con alabar a Dios, aparentemente, o con mencionar el nombre de Dios, ya es suficiente. No hay problema. Y creo que algunos de ustedes lo acaban de vivir en alguna reunión que hubo allá en el centro de diferentes iglesias y denominaciones, en donde se cantaba la bamba, pero no era la bamba, era un himno para Dios, era una alabanza a Dios, era una proclamación para el nombre de Dios. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Como dirigentes en aquel entonces no se prepararon, hermanos. Y ahora en la actualidad estamos viviendo ese error tan grande de que la música mundana está predominando dentro de las iglesias. Y con esto no me estoy refiriendo a la forma de alabar que tiene que ver con algo moderno, con algo ya de nuestro tiempo, pero sí con aquellos ritmos que han nacido en los antros, que han nacido en la mundanalidad, que han nacido en lugares donde se adora de alguna manera al diablo y que se han rescatado para que entonces ya dentro de la iglesia se lleven a cabo y se estén desarrollando. Como dirigente, te estás preparando y estás tomando en cuenta, o solamente, hermanos, estamos usando los términos que vienen en los titulares como ideología de género. Y mencionamos y decimos la ideología de género y cuidado con la ideología de género y la ideología, pero no sabemos más que solamente el vértice que es el título. No nos adentramos y sabemos y conocemos para poder instruir a nuestros jóvenes y a nuestros niños y para poderles dar todas las herramientas espirituales y bíblicas que les pueden servir a ellos para enfrentar lo que nosotros ya no vamos a tener. Como padre, ¿tienes conciencia y conocimiento claro del futuro que se avecina para tus descendientes? Y cuando estoy hablando como padre, hermanos, me estoy refiriendo a tus hijos, porque se ha dado en el posmodernismo, también la idea de que ya que cumplieron 18 años, son mayores de edad y hay que hagan lo que quieran. No, un padre es padre mientras sus hijos viven y mientras él vive. Y la corrección y todo lo que tiene que ver con aplicar la sana doctrina y la palabra de Dios en las vidas de ellos, no termina en el momento en que ellos ya se casaron. No termina en el momento en que ellos ya son adultos.
Mientras sigas siendo padre y mientras sigas teniendo hijos, tus hijos están bajo tu responsabilidad espiritual. Como creyente, ¿te significa algo realmente el Evangelio? ¿Piensas en el Evangelio como para compartirlo con urgencia a un mundo perdido? ¿O es simplemente algo que no me preocupa? Yo ya soy salvo. El Señor ya me rescató. Hay a ver qué pasa con los demás. Tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad ante nosotros mismos y ante nuestra familia. A nosotros se nos ha conferido la estafeta que representa la sana doctrina, un evangelio no adulterado, el reconocimiento de un Dios soberano, eterno, justo, misericordioso, salvador, quien debe ser el que recibe la honra y la gloria, Él y solo Él. Estafeta que como generación saliente debemos entregar a los que nos preceden. ¿Qué clase de iglesia dejaremos a nuestros descendientes, hermanos? ¿Seremos capaces de no conformarnos a este siglo, sino de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Dicen por ahí, mientras haya vida, hay esperanza. Dios les bendiga, hermanos.